Bueno, en este video vamos a ver un problema de un circuito resistivo no lineal, ¿no? Entonces tenemos aquí una fuente BS, un resistor lineal y un resistor R2 no lineal, con una característica B2 y 2. Aquí en la gráfica podemos ver la característica B2 y 2 del resistor no lineal, que sería esta curva, que sería no lineal. Y esta sería una fuente. La fuente sería una fuente no ideal y por tanto tiene una resistencia interna R1. Eso implica que tiene una recta de carga, que sería esta recta de carga. Entonces tenemos un circuito con un resistor lineal R1 y uno no lineal R2, con R2 teniendo una curva B2 y 2, que es la que tenemos aquí, dada en la figura. Analiza el circuito. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir el punto de operación y hacer un modelo del resistor R2 lineal, es decir, hay que linealizarlo, que sería un modelo de pequeña señal, que ahora vamos a ver por qué, ¿no? En este caso tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones, una ecuación que sería la recta de carga, que es una ecuación lineal, y una ecuación no lineal que viene dada por esta curva. En este caso lo vamos a hacer gráficamente. El punto de operación sería la intersección de las dos curvas, la recta y la curva del resistor R2. Bueno, entonces sabemos que Bs es igual a B1 más B2. Bs es igual a B1 más B2. Aquí, bueno, esto no va, es B1 más B2. Bueno, aquí lo que indica que B2 es una función de I2. Fíjense que en este caso el voltaje del resistor no lineal depende de I2. Donde I2 es igual a I1, es igual a I, es la corriente dentro de la malla. Luego tenemos Bs menos B1, que sería IR1 es igual a B2, donde B2 es una función de I. Si tenemos que Bs es igual a 10 voltios constante, R1 es 1 kilo ohmio, el punto de operación está dado por la intersección de la curva de carga, B2 igual a Bs menos R1I, que sería esta curva, esta recta de carga, y la curva de R2. Con I igual, por ejemplo, en este caso se hizo para simplificar, gráficamente conseguimos que con I igual a 4,5 mA en P, entonces B2 es igual a 5,5 voltios. Ahora vamos a modelar R2 como un elemento lineal con curva igual a la tangente en P. Sacamos la tangente en P y esta recta va a servir de modelo para esta curva. Por supuesto, esta recta solo es válida alrededor de P. ¿Ok? Alrededor de P sí se comporta como una recta, pero si hacemos excursiones más grandes, la tangente ya no coincide con la curva. Entonces la resistencia R2, ahora lineal, calculamos el valor. ¿Cómo calculamos el valor? Bueno, sabemos que esta recta tangente en 4,5 coincide con 5,5 voltios y en 0 y 2 igual a 0 coincide con 4, que sería la intersección con el eje de las ordenadas aquí, 4. Por tanto, R2 se puede modelar como 5,5 menos 4 entre 4,5 menos 0, daría 333 ohmios. Esta resistencia sería la resistencia de pequeña señal, es decir, solo alrededor de P. Es decir, para señales pequeñas alrededor de P, es decir, si Bs cambia de 10 voltios, un valor pequeño alrededor de esos 10 voltios, esa señal superpuesta sería la señal pequeña que estaríamos calculando. Ahora, podemos considerar a Bs como el voltaje de polarización. Si Bs es un voltaje DC, ¿por qué se le llama voltaje de polarización? Pues bueno, porque fija un punto P de polarización, un punto de operación, para siempre y cuando la señal que se le aplique sea 0. Porque podemos considerar Bs como 10 voltios más una señal pequeña, una señal variable pequeña. Si consideramos a Bs como el voltaje de polarización y a B delta como el voltaje de señal pequeño, el modelo de señal pequeño sería, tenemos Bs, que es la polarización, una señal que se superpone a Bs, R1 y R2.
y por tanto tendríamos una corriente de polarización y una corriente de señal pequeña. El modelo de señal pequeña, donde no incluye la polarización, quedaría compuesta por V delta, R1, R2 se linealiza en 333 ohmios y ahora tendríamos un modelo de señal pequeña lineal y podríamos calcular I delta. Por ejemplo, si Vs es 10 voltios y S sería 4,5 miliamperes, porque R1 es 1 kiloohmio, es decir, y ese se calcula cuando V delta es 0. Entonces tendríamos 10 entre 1 kiloohmio nos da tendríamos aquí y S igual a 4,5 miliamperes siempre que Vs fuera 10 voltios. Y de la red tendríamos entonces que I delta sería V delta entre R1 más R2 donde se ha linealizado a 333. Es decir, V delta entre 1333 porque R1 es 1 kiloohmio. Por tanto, I delta se puede calcular como 0,75 V delta. Como vemos, hemos obtenido aquí una ecuación lineal que relaciona I delta con V delta, donde V delta sería la señal pequeña, el voltaje de señal pequeña. Bueno, así es más o menos cómo se tratan los circuitos, en este caso un circuito resistivo no lineal, donde hay un componente lineal y uno no lineal. Claro, esta resistencia se podría ver como la resistencia interna de la fuente de voltaje. ¿Ok? Bueno, entonces ahí les dejo eso y seguimos con otro ejemplo.